Los Beanie Babies eran el peluche más popular de los 90s. La gente los codiciaba tanto que estaban dispuestos a robar, pelear y traficar por uno de estos pequeños animalitos, pero no precisamente porque fueran tiernos o atractivos. Más bien eran vistos como artículos de inversión a futuro. Cientos de familias estadounidenses gastaron sus ahorros en comprar decenas de estos peluches, lo que eventualmente dio origen a la burbuja de los Beanie Babies. Lo más irónico es que el fundador de Ty fue quien creó y reventó dicha burbuja. Pero para entender el fenómeno de la Beanie-manía hay que entender al hombre que creó a estos coloridos personajes, Ty Warner. Nacido en Chicago el 3 de septiembre de 1944, creció en una familia que tanto él como su hermana describirían como carente de amor. Durante su adolescencia fue enviado a la Academia Militar St. John's en Wisconsin y posteriormente fue a estudiar teatro en la Universidad de Kalamazoo College, pero abandonó las clases tan solo un año después. Esto no le impidió tratar de construir una carrera en el mundo artístico, así que viajó a Los Ángeles, California, y durante 5 años intentó por todos los medios convertirse en un actor de renombre. Durante este tiempo tuvo que tomar diferentes trabajos que le permitieran sobrevivir mientras perseguía sus sueños, como cargador de gasolina, empleado de supermercado y vendedor de cámaras a domicilio, trabajos que más tarde le ayudarían a convertirse en el mejor vendedor de peluches de todo Estados Unidos. Tras fracasar en el mundo de la actuación, Warner regresó a Chicago y gracias a su padre consiguió un empleo como vendedor en la empresa Dakin, una fábrica de juguetes enfocada en la construcción de peluches de alta calidad. Su filosofía era ofrecer productos que ayudaran a preservar la inocencia, imaginación y sensibilidad de los niños en una época marcada por los electrónicos, figuras de acción y juguetes inspirados en la guerra. Con su llegada a Dakin, Warner comenzó a pulir sus habilidades y estilo como vendedor. Solía usar atuendos extravagantes, abrigos de piel, sombreros de copa y bastón. Además, acostumbraba a recorrer las tiendas y ferias comerciales en un Rolls Royce. Esto, según sus propias palabras, generaba interés e intriga entre los compradores y minoristas que se acercaban a ver qué es lo que vendía, lo que finalmente se traducía en más ventas. Warner no se equivocaba. Su estilo excéntrico, tenaz y carismático lo convirtió en el empleado mejor pagado de Dakin, facturando alrededor de $100,000 anuales entre su sueldo y comisiones por ventas. Warner se dio cuenta que si era capaz de vender tantos peluches y ganar importantes comisiones siendo tan solo un empleado, ganaría más si era él quien facturaba estos productos. Por lo que tras un periodo de exhaustivo aprendizaje, confeccionó sus primeros peluches. Al principio empezó vendiéndolos entre los mismos clientes de Dakin que él atendía, pero no tardó mucho tiempo para que la empresa abriera una investigación privada en su contra y lo despidieran vergonzosamente. Perder su trabajo lo sumió en una profunda depresión, a lo que se le sumaron varios emprendimientos fallidos, como la venta de joyeros y cajas musicales que Warner pretendía afinar contratando a un pianista profesional. Sin embargo, sería esa obsesión por los detalles lo que lo llevarían hasta la cima años más tarde. Tras meses de fracaso, Warner decidió que la mejor idea era regresar a lo que sabía hacer, vender peluches, por lo que en 1986, y tras invertir los ahorros de su vida, la hipoteca de su casa y la herencia de $50,000 que recibió tras la muerte de su padre, fundaría Ty Inc. Pero no lo haría solo. A su empresa se uniría una mujer visionaria y llena de ambición, Patricia Roach. Patricia vivía en el mismo complejo de condominios que Warner, pero su amistad comenzó cuando este le pidió un favor. Como Patricia se encontraba estudiando en la universidad, le preguntó si podría realizar una breve investigación en la biblioteca del instituto sobre patentes de pieles sintéticas. Patricia aceptó y comenzó a frecuentar a Warner después del trabajo. Discutían sobre la fabricación y diseño de los que más tarde serían los primeros peluches de Ty, pero su amistad rápidamente se convirtió en una relación romántica y poco después en una relación laboral. Warner aportaba ideas de diseño y estrategias de venta que había aprendido en sus años como vendedor de Dakin, una de las cuales fueron las etiquetas en forma de corazón. Warner sabía que no había forma más eficiente de posicionar su marca que agregando una etiqueta llamativa a sus productos, tal como lo hacían en Dakin. Patricia, por el contrario, aportaba orden y estructura al proyecto. Ambos eran un equipo imparable, por lo que en 1986, con la fundación de Ty Inc., lanzarían su primer producto, los gatitos del Himalaya. La colección constaba de 6 gatitos adultos de nombre Cachemire, Kimchi, Billan, Seisha, Kasha y Tasha, además de sus respectivas versiones bebés. La empresa no contaba con más empleados, por lo que ambos rellenaron manualmente cada uno de los gatitos con pellets de plástico, ya que según ellos le aportaba mayor posabilidad a los peluches y claro, abarataba más los costos de producción. La obsesión de Warner no tardó en hacerse presente. En las ferias comerciales le pedía a Patricia cepillar el pelaje de cada gatito antes de exhibirlo, un detalle que parece insignificante, pero que según Warner hacía más atractivo al producto. Finalmente, los Himalaya fueron un éxito. La línea creció con nuevos modelos y variantes, pero para Warner
Warner esto no era suficiente, quería más. Quería algo que masificara las ventas, algo que cualquier adulto o niño pudiese comprar con tan solo $5. Es así como en la feria Smoky Mountain Gift Show de Tennessee, Warner presentó a los Original 9, 9 animales de tela en formato pequeño que serían la primera oleada de la línea Beanie Babies y que más tarde causarían una de las mayores burbujas económicas en el mundo del juguete. Cuando finalmente salieron a la venta, Warner se propuso crear el producto más memorable y deseado por las personas, pero para lograrlo sabía que debía tener el control sobre el posicionamiento, oferta y compra de su producto. Así que, en lugar de ofrecer sus peluches a las grandes tiendas, Ty solo le vendía a pequeños minoristas, tiendas de regalo, jugueterías locales y negocios mom and pop. Con esto, Warner podía imponer sus condiciones a los minoristas. Les prohibía ofertar sus peluches en descuento, limitaba los pedidos a un máximo de 36 piezas por personaje al mes, solicitaba un conteo de inventario mensual para identificar qué productos funcionaban mejor y exigía el pago de contado. Todo esto le permitía tener un control absoluto sobre la oferta de su producto y a su vez le permitía expandir la compañía sin descapitalizarse. Pero estas eran solo algunas de las condiciones implícitas para trabajar con Ty. Había muchas otras que Warner simplemente ejecutaba sin previo aviso, como reemplazar modelos descontinuados o cancelar pedidos. Un ejemplo de esto son los múltiples rediseños que sufrieron los Original 9. Durante los primeros meses de su lanzamiento, los peluches cambiaban de color, nombre o diseño, causando que las viejas ediciones fueran canceladas y reemplazadas por el modelo actualizado. Pero el retiro más controversial por aquellos años fue el de Lobby la oveja. Este personaje en realidad no era de la línea Beanie Babies, sino de la línea tradicional de Ty, pero lo que Warner aprendió con él marcaría la estrategia de venta que más tarde usaría con los Beanie Babies. En 1995, un problema con los proveedores de tela afectó directamente la fabricación de Lobby, obligando a la compañía a descontinuar el personaje sin previo aviso. Para apaciguar el descontento de los compradores, los distribuidores de Ty sugirieron que, en lugar de anunciar que el peluche estaba descontinuado, simplemente dijeran que había sido retirado. En cuanto se anunció el retiro de Lobby, los fanáticos de la marca empezaron a comprar los últimos ejemplares disponibles. Esto llamó la atención de Warner, quien estaba buscando nuevas estrategias para aumentar las ventas de los Beanie Babies, ya que, en comparación a su línea tradicional, no eran muy exitosos. Para poner a prueba su hipótesis, retiró de forma predeterminada el peluche de Humphrey el camello. El resultado fue el mismo que con Lobby. Las personas corrían a comprar los últimos peluches en existencia, lo que aunado a la oferta limitada de 36 piezas por personaje generaba una escasez casi inmediata. Y a partir de aquí, Warner no dejaría de retirar personajes, pero no lo hacía de una forma planificada, sino que era completamente aleatorio. Aquel personaje que Warner eligiese para ser retirado dejaba de producirse inmediatamente. Los ejemplares que se encontraran en ruta para su entrega eran devueltos a la compañía y este inventario era resguardado por el mismo Warner en un almacén construido específicamente para los beanies retirados. En su punto más alto se estima que almacenó cajas con beanies cuyo valor llegaba a los $100 millones y aún así decidía no venderlos para preservar la ilusión de escasez. El problema es que para que las ventas de los beanies retirados se incrementaran, la gente tenía que saber cuáles eran estos beanies retirados. En un principio esto se lograba a través del boca en boca. Los dueños de las tiendas le comentaban esto a sus clientes más fieles y a su vez ellos a otros coleccionistas. Pero todo eso cambiaría con la llegada de internet. Ty fue de las primeras empresas en publicar su propia página web enfocada en el contacto directo con el cliente. Los beanies de aquella época incluían una URL del sitio en su etiqueta. La página funcionaba como un foro de noticias, futuros lanzamientos y avisos de retiros, todo a través de lo que ellos llamaban el Infobini. El problema es que toda esta información venía codificada en mensajes crípticos y ambiguos, lo que disparaba la histeria de los compradores más impacientes, quienes adquirían la mayor cantidad de beanies posibles para no perderse el próximo retiro mucho antes de que fuera oficialmente anunciado. En un principio, esta demanda era algo que los minoristas podían absorber sin dificultad. El coleccionismo de los Beanie Babies seguía siendo algo de nicho, pero con la llegada de eBay, miles de personas se dieron cuenta de lo lucrativo que era revender beanies retirados. Esto aumentó todavía más el furor por la beaniemanía, y el mercado de segunda mano explotó. Para 1997, las subastas de Beanie Babies en eBay representaban el 6% de las ventas totales del sitio, pero esta popularidad no había llegado sola. A principios de ese mismo año, Warner aceptó colaborar con la cadena de comida rápida más grande del mundo, McDonald's. La idea de ceder los derechos de su producto no era algo que le encantara, pero sabía que con esta colaboración los Beanie Babies podrían llegar a un mercado más casual y masivo, sin la necesidad de entrar a grandes tiendas como Walmart o Toys R Us. Era perfecto. McDonald's haría un pedido gigantesco de 100 millones de piezas distribuidos entre 10 personajes. Pero además, estos peluches pertenecerían a una colección completamente
diferente y exclusiva, los Teeny Beanies, que no eran más que versiones pequeñas de los Beanies originales. Así, Warner se aseguraba de generar un sentimiento de FOMO colectivo por estas nuevas variantes. Pero lo que Warner y McDonald's jamás anticiparon era lo histérica, caótica y violenta que se tornaría esta promoción. El 11 de abril de 1997, los Teeny Beanies llegaron a McDonald's. Los franquiciatarios empezaron a recibir de 15 a 20 llamadas cada media hora, preguntando si ya tenían la promoción disponible en su local. Y mientras tanto, las filas fuera de los establecimientos se hacían kilométricas, donde algunos de los altercados por el lugar comenzaron a ocurrir, mientras otros terminaban en el mostrador cuando alguien se llevaba todo el inventario de algún personaje. Y con razón, había personas que llegaban a pedir hasta 100 cajitas feliz, negándose a recibir las hamburguesas o tirándolas con tal de llevarse los peluches. Esto llevó a McDonald's a anunciar el límite de un beanie por persona, pero la histeria no se detuvo. La gente empezó a llevar a su familia fingiendo no conocerlos con tal de conseguir la mayor cantidad de peluches posibles. El stock planeado para durar una semana en cada sucursal se agotó en tan solo un día, y en casos más extremos como el de Chicago se agotó en tan solo 2 horas. McDonald's se vio obligado a reabastecer de forma constante todos sus establecimientos, pero en el camino algunos de los camiones que transportaban Teeny Beanies eran interceptados y descarrilados por fanáticos obsesionados que descendían de sus coches para saquear el cargamento. Esto provocó la intervención de la policía, que se vio obligada a escoltar cada uno de estos camiones, así como vigilar las filas en los establecimientos McDonald's. Pero los consumidores no eran el único problema. Una empleada de 18 años fue descubierta traficando Teeny Beanies fuera de la sucursal donde trabajaba. Se estima que robó y vendió aproximadamente 300 peluches con un valor de $6,000. Finalmente, la promoción pensada para durar 5 semanas se agotó en tan solo 2. McDonald's describió la situación como un ataque y calificó a los compradores de estar trastornados. Pero, a ver, trastornados es una palabra muy fuerte, pero teniendo en cuenta todo lo que pasó con esta promoción, no parece ser mentira. ¿O sí? Para entender lo que acababa de suceder en McDonald's y la burbuja económica que se estaba gestando, hay que distinguir entre dos tipos de compradores. El primero es el coleccionista. Algunas investigaciones sobre el tema definen a este perfil como alguien con una vinculación específica y delimitada hacia un conjunto de objetos valorados por su significado simbólico, en lugar de por su utilidad. Un coleccionista de relojes, por ejemplo, no compra relojes solo para saber la hora. Lo compra porque ese objeto cuenta una historia, representa una etapa de su vida y le da un lugar dentro de una comunidad que entiende su valor. En pocas palabras, es un consumidor de significado. El segundo es el especulador, alguien motivado únicamente por el beneficio económico que puede obtener tras adquirir un artículo y venderlo en el corto plazo. Estas personas operan bajo un principio que en economía del comportamiento se le conoce como la teoría del mayor tonto, la premisa de que no importa cuánto pagaste por algo, siempre existirá alguien dispuesto a pagarte más. El problema, claro, es que esta cadena siempre tiene un último eslabón antes de que la burbuja reviente, y la vinimanía era exactamente eso, una burbuja económica en gestación. Pero como un artículo tan simple e inofensivo se volvió en una de las burbujas económicas más devastadoras de los 90s. Primero que nada hay que entender que las burbujas no se sostienen sobre datos, se sostienen sobre narrativas. Y en los 90s las narrativas que circulaban eran sobre alguien que había pagado la boda de su hija vendiendo peluches, que la colección del vecino valía más que su auto e incluso que había personas cuyo trabajo consistía en cazar, comprar y revender beanies retirados, los famosos day traders. Estas narrativas anulan el juicio crítico y fomentan el miedo a perderte de estas mismas oportunidades, el famoso FOMO, y Warner sabía perfectamente cómo manipular ese miedo. Los retiros repentinos, las ediciones limitadas, el infobini con sus mensajes crípticos, cada herramienta estaba quirúrgicamente construida para activar exactamente ese sentimiento a perderte la próxima oportunidad de poseer un beanie valioso. Y una vez que el miedo se activa a escala colectiva, ocurre lo que los economistas llaman mentalidad de rebaño. El entusiasmo se propaga como contagio. Ver a otros enriquecerse genera una presión tan intensa que anula el pensamiento individual y dejas de preguntarte si algo tiene sentido. A partir de aquí, los sesgos cognitivos hacen el resto. Si los precios han subido durante 2 años, el cerebro asume que seguirán subiendo indefinidamente, y si alguien ajeno a la burbuja te cuestiona, simplemente lo descalificas, porque aceptar que estás equivocado duele mucho más que seguir creyendo. A grosso modo, es así como funcionan las burbujas. Son la consecuencia inevitable de sustituir el valor real de un objeto por una narrativa colectiva, y cuando esa narrativa se rompe, la confianza se diluye o la oferta supera por creces la demanda, la burbuja colapsa. El mismo Ty Warner ya preveía esto. Sabía que en cualquier momento la fiebre por los Beanie Babies colapsaría, y con ella sus millonarias ganancias desaparecerían de la noche a la mañana. Tenía que diversificar sus ingresos lo antes posible si no quería perder su fortuna. Pero lo que nadie, ni siquiera el propio Warner, sabían es que sería su ambición y codicia desmedida lo que terminarían por reventar la burbuja de los Beanie Babies. 1998 fue el punto más alto de la beanimanía. Revistas como la de Mary Beth's Beanie World ayudaban a consolidar la popularidad y los precios en el mercado secundario con la sección de guía de precios mensual, lo que
reforzaba todavía más la narrativa de que estos peluches eran una inversión segura. Las ventas se dispararon. Durante este año se estima que el 64% de la población tenía por lo menos un peluche Tai en su posesión, elevando los ingresos de la compañía a los 1.4 mil millones de dólares, mucho más que las ventas de gigantes como Hasbro y Mattel juntos, consolidando así a Ty Warner como uno de los hombres más ricos en la industria del juguete. Pero la ambición de Warner no terminó aquí. Desde 1996 había estado enviando cantidades millonarias al banco suizo UBS, a quien le dio instrucciones muy específicas de no enviar correspondencia a Estados Unidos y destruir todo documento relacionado a sus finanzas después de 5 años. Así, el IRS, The Internal Revenue Service, o el equivalente a Hacienda en muchos países, no podría cobrarle impuestos por este dinero, y para 1998 su cuenta suiza acumulaba más de 100 millones de dólares en ingresos no tributados, algo que sin duda le terminaría pasando factura años más tarde. Un año después, el fenómeno de los Beanie Babies comenzó a desvanecerse, los compradores desaparecían y las ganancias disminuían mes con mes, pero el desgaste más evidente por estos peluches se vio reflejado en eBay. Antes de 1999, cada Beanie retirado incrementaba su valor en el mercado de segunda mano, algo que se podía ver reflejado en las ventas y subastas del sitio web. Pero durante este año todos los retiros mantenían el mismo valor de lanzamiento, $5. La gente empezaba a darse cuenta que en realidad los retiros no eran tan raros, sino que había una sobreoferta de estos peluches y pocas personas comprándolos. Warner sabía que tenía que hacer algo al respecto y se le ocurrió una grandiosa idea. Si los Beanie Baby ya habían dado todo lo que tenían que dar, entonces el siguiente paso era retirarlos en su punto más alto. Es así como se anunció en la página de Ty.com que el 31 de diciembre de 1999 los Beanie Babies serían retirados de forma absoluta, y para conmemorar este suceso Warner lanzó el osito The End, que incluía un emotivo texto en la etiqueta junto a su nombre: todas las cosas buenas llegan a su fin. Ha sido divertido para todos, la paz y la esperanza nunca se van, los amo a todos y les digo hasta luego. Los precios de los Beanie Baby rápidamente incrementaron en eBay. El furor por conseguir los últimos peluches de la línea era más alto que nunca, pero antes de jubilar a su línea más exitosa, Warner comenzó a diversificar sus ingresos. En marzo de 1999 compró el Four Seasons de Nueva York, y con esta compra el imperio hotelero de Ty daba inicio. Cuando la fecha del retiro se acercaba, el 25 de diciembre Ty publicó una encuesta. Si querías que los Beanie Babies siguieran en producción, podías votar haciendo una llamada. De lo contrario, la línea sería completamente descontinuada. Para el 2 de enero del año 2000 se anunciaron los resultados. El 91% de los votantes querían que la línea siguiera en curso. Con ello lanzaron el osito The Beginning, que irónicamente no solo dio inicio a la nueva colección de Beanie Babies, sino también a la caída de Ty Warner. Los fanáticos estaban molestos, creían que la votación había sido solo una forma elegante de manipular al mercado. Faith McGowan, la entonces pareja de Ty Warner, afirmó que el número real de votos fue de tan solo una décima parte de lo que la compañía había reportado oficialmente. La confianza de los compradores se desmoronó, y con ello la burbuja explotó. eBay se llenó de revendedores rematando colecciones enteras para recuperar algo de lo invertido. Los peluches empezaron a aparecer en gasolineras, tiendas de dólar y mercados de segunda mano a precios muy por debajo de los $5 que costaba adquirirlos. Cientos de familias se declararon en bancarrota, siendo uno de los casos más conocidos el de Chris Robinson, un actor retirado de la telenovela General Hospital, que invirtió aproximadamente $100,000 en la compra de 20,000 Beanie Babies. Bill Harlow, el distribuidor exclusivo de Ty Inc. en Canadá, llegó a generar ingresos anuales de $80 millones en su punto más alto. Pero tras la ruptura de la burbuja, Harlow se quedó con un inventario gigantesco de productos que ya nadie quería, incluyendo el fracasado lanzamiento de los Beanie Kids, dejándolo profundamente endeudado con Ty, que finalmente canceló su línea de crédito y cerró su negocio, dejándolo fuera de la industria del juguete y en bancarrota. Mientras tanto, Warner amasaba un imperio hotelero comprando propiedades como el Biltmore Santa Bárbara, el Coral Casino Beach en Cabana Club, el San Isidro Ranch, el Sandpiper Golf Course y el Resort de las Ventanas al Paraíso en México. Las ventas de Ty disminuyeron un 90% a principios de los 2000, pero aún con esto Warner no abandonó el negocio. Al contrario, tras perder el aura de exclusividad que rodeaba sus productos, Warner vio esto como una oportunidad de firmar contratos de licencia con marcas como Disney, Hello Kitty y equipos deportivos. En 2008, Warner intentó relanzar los Beanie Babies con su versión 2.0, pero fracasó. Su éxito más reciente salió a la venta un año después, los Beanie Boos, pequeños animales de peluche con ojos grandes que le permitieron a la compañía estabilizarse en el mercado post-especulativo. En este punto, cualquiera pensaría que Warner se había salido con la suya. Había manipulado el mercado hasta enriquecerse, había evadido sus responsabilidades fiscales y amasado un imperio hotelero con su fortuna. Pero en 2009 su secreto fiscal saldría a la luz.
En 2009, el banco suizo UBS admitió haber ayudado a contribuyentes estadounidenses a ocultar cuentas bancarias y, como parte de un acuerdo colaborativo entre el gobierno de los Estados Unidos y la banca suiza, aceptaron proporcionar información personal y estados de cuenta de aquellos clientes que mantenían fortunas secretas, uno de los cuales era Ty Warner. Pero la investigación no paró aquí. Con ayuda del UBS se identificó una cuenta del banco Strucker Cantonal Bank a nombre de Molany Foundation, que había recibido una transferencia de $93 millones por parte de Warner. El caso era gravísimo. En octubre de 2003 se acusó formalmente a Warner de evasión fiscal por cantidades que superaban los $100 millones. Sin escapatoria, Warner se declaró culpable. Durante su compadecencia se mostró visiblemente afectado, llegando a llorar en el tribunal mientras se disculpaba por sus acciones. Las pautas federales sugerían una pena de entre 46 a 57 meses de prisión, pero el juez de distrito Charles P. Kokoras dictó una sentencia sorprendentemente leve. Se le concedía libertad condicional, 500 horas de trabajo comunitario y multas con recargos e impuestos atrasados que sumaban la cantidad de $80 millones. Los fiscales apelaron la sentencia inicial, pero el juez justificó su decisión, argumentando que se sintió conmovido tras recibir más de 70 cartas que documentaban la filantropía silenciosa de Warner. Y los medios no se hicieron esperar. Esa caridad de la que hablaban sumaba $35 millones, que tan solo representaba un 2% de la riqueza total de Warner, argumentando que era una cantidad muy pobre para un hombre de su posición económica. Los medios incluso bromeaban diciendo que en Estados Unidos, si robas $100 vas a la cárcel, si robas 100 millones te llaman caritativo. Pero la sentencia ya se había dado. Warner la cumplió al pie de la letra y desde entonces no se le ha visto aparecer nuevamente ante el ojo público, manteniendo una vida marcada por la reclusión, el crecimiento de su imperio hotelero y su persistente control sobre Thai Inc. Warner jamás se casó y mucho menos tuvo hijos, por lo que su fortuna, valorada por Forbes en $6.9 mil millones en años recientes, no tiene un plan de sucesión ni un testamento actualizado. Su hermana menor, Joy Warner, de quien ha estado sumamente distanciado, sigue siendo su única heredera legal. Y aunque la vinimanía terminó, la empresa sigue siendo la compañía de peluches más exitosa del mundo, adaptándose a las nuevas generaciones. Recientemente, en 2004, introdujo los Beanie Bouncers, peluches que funcionan como pelotas saltarinas, y en años anteriores los Retro Beanies, que recrean los modelos originales de 1986 para capitalizar la nostalgia de los coleccionistas. La historia de Ty Warner y los Beanie Babies es tan fascinante como aterradora. Es la historia de un hombre que entendió que el valor de los objetos no está en su funcionalidad, calidad o belleza, está en la narrativa que se cuenta sobre ellos. Una narrativa que, si eres capaz de controlar a tu antojo, puedes utilizar en tu beneficio económico. Las burbujas siempre han existido y siempre existirán. La próxima podría estar gestándose ahora mismo sin siquiera darnos cuenta. Y los Beanie Babies son un amargo recordatorio de lo que pasa cuando preferimos comprar con el corazón antes que con la razón.